Cara a cara, la entrevista. 9 de la mañana con 34 minutos. Y bueno, antes de ir con nuestro entrevistado, tengo aquí varias preguntas de ustedes, los radioescuchas. Dice, ¿por qué se va a cerrar el penal federal de Puente Grande? Esa es una pregunta cuya respuesta todavía no sabemos. Lo único que sabemos es que, bueno, se estuvo trasladando y reubicando a presos en los últimos meses que tuvieron serios problemas con el COVID-19. Y el antecedente más inmediato es el cierre de las Islas Marías el año pasado, un centro penitenciario federal. Pero no sabemos por qué se va a cerrar. Y la otra que preguntan aquí, ¿cuál se cierra? Ojo, aquí. Se va a cerrar el penal federal. En el penal federal había hasta el último corte de julio 376 internos, es decir, depende de la federación. El penal estatal, el centro penitenciario, el reclusorio preventivo, que depende del estado, ese va a mantenerse operando, ese no cierra. Allí al menos hay alrededor de 7,000 internos. Esos van a seguir allí y bueno, en toda la red del sistema penitenciario estatal, en otros municipios hay más de 13,000 internos. Entonces, nada más, ojo, se cierra el penal federal. Bueno, son las 9 de la mañana, 35 minutos y ya está en la línea Javier Perlasca, cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, para hablar sobre esta recomendación en materia de desaparecidos que emitieron la semana pasada. Muy buenos días, Javier, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, con todo gusto, a sus órdenes. A ver, Javier, me gustaría que nos puntualices muy brevemente cuáles son los vicios, las omisiones en los procesos de investigación que podrías enumerar, digamos, los 3 o 4 principales en materia de investigación vinculado a personas desaparecidas. Bueno, son varias, trataremos de hacer este ejercicio de resumirlo en 3. Mira, principalmente la no búsqueda inmediata y propositiva en el sentido de agotar todas las líneas de investigación, tanto proporcionadas por los familiares como las que indican los indicios del lugar de los hechos por donde debe realizarse inmediatamente la búsqueda. Incluso en algunas quejas podrás ver que documentamos que la persona llegaba a presentar la denuncia y el guardia o el policía que permite el acceso a las agencias del Ministerio Público, pues les decía que necesitaba que pasaran 72 horas. Lo cual es ilegal. Claro, eso nunca ha existido, eso ha sido, digamos, una costumbre, por llamarlo de alguna manera, en que decían que se dejara pasar porque seguramente andaba de fiesta u otra situación similar y necesitaban que pasara cierto tiempo para encontrarlo. Se sigue, aunque en poca medida, pero repitiendo eso, y eso evita, que es a donde voy, la búsqueda inmediata, que las primeras horas son vitales. Está demostrado que una búsqueda inmediata dentro de las primeras horas de la desaparición ha dado resultados positivos. La otra es, seguimos con una falta de coordinación muy notoria entre las dependencias de la propia Fiscalía y otras dependencias como por ejemplo ciencias forenses. Uh-huh. Si una averiguación por asunto viejo o una carpeta de investigación con el nuevo sistema se está presentando la denuncia en el área de desaparecidos, pero se está manejando, por mencionar un ejemplo, en el área de secuestros, entre ellos no hay una comunicación inmediata y directa. Que ahí me llamó la atención, Javier, para iniciar el plan de investigación de esa persona desaparecida, en lo que documentan, tardaron no 72 horas, 10 meses, ¿es correcto? Es correcto. O sea, ¿empezaron a buscar 10 meses después a la persona? No, supuestamente estaban haciendo el trabajo en el área de secuestros, pero no se documentó ninguna actividad y se regresa al área de desaparecidos. Entonces, formalmente, pues, como bien lo dices, hubo 10 meses de inactividad al respecto, y si las primeras horas son vitales, ahora imagínate en 10 meses, ¿verdad? Claro. Adelante, Javier. Tenemos también que, por ejemplo, en ciencias forenses no se está privilegiando la confronta o simplemente no se está realizando, para no incurrir en un desatino,
la confronta entre las pruebas, perfiles genéticos de los familiares y los que ya tienen practicados en sus registros, en sus archivos genéticos. Es decir, expresamente, incluso así nos lo informan, solo están haciendo las confrontas directas cuando viene el oficio del Ministerio Público para que practiquen o al familiar que presentó la denuncia, o cuando ya hay algún indicio, alguna identificación por otro método del resto del cuerpo humano. Entonces, cuando lo correcto es, como para evitar lo que ha venido sucediendo reiteradamente, que ya la persona estaba ahí ingresada desde hacía meses y los familiares dando vueltas y vueltas y vueltas y les decían que no estaba, y resulta que meses después le dicen, pues sí, fíjense que de hecho lo teníamos aquí, durante todo el tiempo que estuvo viniendo aquí ya estaba. De hecho es un caso que documentan ustedes, ¿cierto? Es decir, el padre... casos de estos similares, sí. El padre llega cuando el cuerpo de su hijo lamentablemente fallecido o asesinado ya estaba allí, le dicen que no está y tardan hasta 3 meses en avisarle cuando ya tenían incluso las pruebas, ¿cierto? Sí, y además hubo un error ahí en la prueba genética, entonces pues solo se revictimiza, se engrandece el dolor, el sufrimiento de las personas. De por sí ya ir a ver ahí tantos cuerpos y las fotos y las pertenencias de las personas que ahí llegan ya es de suyo pues un sufrimiento muy grande y una desesperanza por no encontrar al familiar, y luego pues la revictimización y el sufrimiento agravado por decirle pues sí lo teníamos aquí, ¿verdad? Claro. Oye, Javier, ¿algún otro punto importante? Pues no, que se está repitiendo en términos más o menos generales las mismas omisiones, las mismas irregularidades que ya hemos señalado en recomendaciones anteriores, empezando por la 3, la Reco General. Es decir, se están reiterando, sigue también, eso hay que decirlo, una sobrecarga excesiva de trabajo, tanto para las agencias especializadas como para el servicio forense. Tan solo estamos en este periodo de 15 meses estamos documentando un incremento del 26% del registro formal, el oficial de personas desaparecidas en poco más de un año. ¿Cuántos? Pues eso es muy grave, ¿verdad? ¿Cuántos expedientes tiene un agente del Ministerio Público de los 26 que hay en promedio? Ahorita 670 más o menos en promedio. ¿Un agente del Ministerio Público? Así es. Y es imposible que un agente pueda atender 600 casos de desaparecidos. Pero además hay que agregarle que hay mucho movimiento, eso también, aunque ha disminuido, el movimiento sigue presente, cambio de asignaciones, el cambio de adscripciones. ¿Hay alta rotación todavía? Sí, bastante, de muchos de estos casos documentamos 2, 3 veces, hasta 4 veces el movimiento. Falta de especialización, entonces. Eso incide en la falta de especialización, que es además un requisito que ya viene en la ley general, que este tipo de investigación ministerial y de búsqueda debe ir de la mano con una intensa capacitación especializada. Oye, Javier, a ver, sobre el tema me llamó la atención en un caso, en la operación del C5, llega el familiar, denuncia y dice hay unas cámaras en el momento en el que se lo llevaron y los policías investigadores le dicen al familiar de la víctima, perdón, pero no servían las cámaras. ¿Eso es un fenómeno? ¿La videovigilancia no está operando? Sí, se ha presentado, o les dicen que se borró, o que esa cámara no servía, o que estaba apuntando para otro lado, que además pues llama mucho la atención porque se supone que ese es un sistema de control centralizado. Es decir, como muestra de su seguridad propia para una mayor eficiencia, debe estar controlado en las oficinas centrales, y ahí deben de detectar cuáles cámaras están funcionando y cuáles no. Entonces nos damos cuenta que hasta que hay un hecho como este, el informe es en ese sentido. Y además, ¿el tiempo de resguardo de la cámara de cuánto es? ¿Es suficiente? Es decir, ¿te guarda hasta un mes? Bueno, en algunos casos, sobre todo cuando son cámaras municipales o operadas por otros sistemas, refieren que cuando mucho es un mes.
en algunos casos hasta 2. Pero ahora con las nuevas tecnologías de la información y de la conservación de datos, pues no debe de haber límites, porque para eso hay archivos alternos que simultáneamente deben irse capturando, más en este tipo de sucesos, que precisamente la idea es que sirvan como evidencia para la investigación y búsqueda. Oye, Javier, no seas malo, ¿me podrías aguardar 2 minutos en la línea para ir a un corte y regresamos para cerrar el tema contigo? Claro que sí. Muchas gracias, Javier. Vamos a un corte y regresamos. 9 de la mañana con 47 minutos. Tenemos en la línea a Javier Perlasca. Él es cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y vamos a cerrar el tema de desaparecidos a partir de la recomendación que hizo la comisión la semana pasada. Javier, a ver, para ya cerrar, perfilar el cierre del tema, sobre el tema de la geolocalización, es decir, la utilización de esta tecnología por parte de la Fiscalía de Desaparecidos para ubicar a las personas que de pronto son, pues sí, levantadas o privadas de la libertad por algún comando o que simplemente desaparecen. ¿Se utiliza o no se sigue sin utilizar la geolocalización? En algunos casos sí, pero en la mayoría es lento y retardado. Es decir, en lo que se pide la información, pues ya pasó muchísimo tiempo. Nosotros hemos insistido desde las primeras recomendaciones a partir de la 3, en la General 3 del 2018, que se debe aprovechar tanto la geolocalización del teléfono. Es raro ya actualmente encontrar a una persona que no traiga porte un teléfono celular, pero también ya los vehículos, como tú sabes, cuando es el caso de que se lleven su vehículo, traen prácticamente, ya tiene muchos años que los vehículos traen también su computadora, y eso permite... de cada 10 casos, ¿en cuántos se aplica o se inicia este procedimiento de manera rápida y efectiva? Inmediata, no, 2 o 3 nada más. 2 o 3, Javier, de cada 10. Por la insistencia de los familiares. Pero eso podría ser la diferencia entre encontrar a alguien con vida o sin vida, ¿no? Exactamente, sí, por eso yo señalaba al principio de la plática que la inmediata búsqueda en las primeras horas, bajo todos los recursos, este es uno de ellos, han dado muchos resultados positivos, y eso ha permitido pues la localización de las personas, incluso la ruta y todas estas cosas donde pudiera irse, y hasta los lugares donde pudieran tenerlos. Entonces, de ahí la importancia de esta búsqueda inmediata. Oye, Javier, a ver, un caso que me llamó mucho la atención también de lo que documentan. Dice que en Tala llegó una camioneta a la comisaría municipal y era una persona que estaba huyendo de otra camioneta que la estaba persiguiendo, y frente a la comisaría municipal, frente a un elemento municipal, lo golpearon, lo subieron al carro y se lo llevaron. Y se lo llevan y no hicieron nada los policías. La víctima iba a pedir ayuda a la policía municipal. Llegó hasta ese lugar perseguido por los otros vehículos de estas personas, y el informe que nos dan es que habían pedido apoyo a otros policías para evitar la agresión de la víctima, pero que estaban atendiendo otros servicios ellos. ¿Y no hicieron nada? Nada, exactamente, es una de las recomendaciones que estamos haciendo para la investigación de estos elementos. Es decir, allí yo presumo una complicidad, yo no sé si por omisión o por acción, de la Policía Municipal de Tala. Así es, esto entra en lo que, como ya lo has comentado en otros casos, probable desaparición forzada, ¿sí? Uh-huh. O cuando se permite, cuando hay aquiescencia para desaparición cometida por particulares, es decir, cualquiera de las dos modalidades ya implica la gravedad del hecho por la conducta o mejor dicho, la omisión que observaron los policías de Tala. Oye, terminamos. ¿Cuáles son los puntos o las peticiones que hacen a las autoridades para corregir estos problemas? Muy brevemente, Javier. Bueno, nosotros seguimos insistiendo en que primero se refuerce, no por órdenes importantes, sino por urgencia de esto, material, humanamente, los equipos, y se consigan los aumentos presupuestales, porque
ya lo mencionaste, pues son muchos casos, poco personal y poca especialización o deficiente especialización. Ese es por un lado. Sí. Insistir en que se debe de hacer este tipo de trabajos, así lo establece ya la norma, mediante la diligencia reforzada. Y esto implica obviamente la capacitación al respecto. Por supuesto que la atención a las familias desde la reparación integral del daño, pero también la búsqueda bajo las dos líneas, la propia de la investigación del delito, que debe hacerlo el Ministerio Público y la policía, junto con la búsqueda de la persona desde la Comisión Estatal de Búsqueda, pero en la que participen los familiares. Sigue en esta práctica el grueso de la actividad realizada en la búsqueda, en la investigación, en la recolección de datos, los familiares, y además nos encontramos con un contraste. En algunos casos documentamos que los policías le dicen, es que ya no me ha dado más datos de investigación y pues ya no he investigado hasta lo que usted ya Y la sabe. familia es la responsable. Así es. Y por otro lado, pues argumentan que la familia no les da esa información. Entonces, la misma ley ya prevé la coparticipación conjunta y la coadyuvancia. Claro. Entonces, si se les diera, pues creo que también pudiera incidir en resultados más favorables. De hecho, pues como ustedes lo han documentado, la mayoría, por ejemplo, de las fosas clandestinas, pues quien dan los datos al inicio son los familiares. Claro. Entonces, debe dársele el lugar que ellas ya por ley se les ha reconocido. Oye, Javier, a ver, me da una sensación agridulce, casi más cercana a la frustración cuando hablo con ustedes, los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Uh-huh. Porque revisé y de las últimas 120 recomendaciones desde 2018, sí, ninguna se ha cumplido. Todas dicen en vías de cumplimiento según su página de internet. Todas, si revisas más atrás desde 2010, están en vías de cumplimiento, y las que mejor les fue, que son las pocas, dice archivado con cumplimiento parcial. Es decir, esto que me estás compartiendo, Javier, ya lo habían ustedes señalado en 2019 que ocurría en materia de desapariciones de personas. Esto ya lo habían y lo han señalado en 14 resoluciones, Javier, 11 recomendaciones particulares, una general, 2 pronunciamientos, un informe especial, y estamos exactamente igual. ¿Qué? Se ha avanzado muy poco, esa es la verdad. Pero mira, ahora estamos cuando se emite ya la recomendación y se le notifica a las autoridades, estamos generando una especie de protocolo con indicadores de cumplimiento para, por un lado, facilitar... ¿En este tema o en general? En este y en todos los temas. Ya en las recomendaciones ya se está haciendo eso, es decir, estos son los puntos recomendatorios, los vamos a cumplir de esta manera, y estos son los indicadores que nos van a ir diciendo la eficacia y oportunidad y el cumplimiento, el grado Pero de cumplimiento. necesitamos una reforma, Javier. Necesitamos que la Comisión Estatal sea vinculante sus recomendaciones, que tenga capacidad de sanción. Es decir, ahorita son llamados a misa. Digamos, son muy amplios y muy exhaustos sus informes, pero no tienen ninguna consecuencia. Sí, bueno, ha sido una discusión desde que se crearon en nuestro sistema jurídico las comisiones de derechos humanos. El alcance desde el punto de vista vinculatorio de sus recomendaciones. Con la reforma de 2011 ya hay cierta, digamos, como usando una expresión simplona, ya han dado ciertos dientes, por decirlo de una manera. Por ejemplo, por eso es difícil que una institución no acepte una recomendación, y hay dos vías: que no la acepte, o que aceptándola no la cumpla. Se puede solicitar al Congreso, en el caso de Jalisco, al Congreso del Estado, para que cite ante el Pleno de la Asamblea al funcionario que no cumplió, y explique fundada y motivadamente su negativa. Javi, claro.
Pero hay otras tendencias, como tú lo dices. Sin embargo, el sistema no jurisdiccional de derechos humanos no es muy compatible, lo digo con mucho respeto, con como si fuera un sistema jurisdiccional, es decir, sí, donde se juzga y la sentencia debe cumplirse, si no voluntariamente se hace cumplir. Aquí de lo que se busca es justamente cambiar los paradigmas, que la autoridad de la recomendación haga un cambio de prácticas administrativas, de políticas públicas y en su caso estructurales, desde los cambios de leyes hasta claro, todo el Yo creo que necesitamos discutir este tema en el Poder Legislativo y me parece muy buena propuesta tener un protocolo de indicadores de cumplimiento. Vamos a estar muy pendientes, Javier, de este tema. Ojalá sí saquen adelante, al menos ventilen a las autoridades que dicen sí acepto, pues sí, aceptan todas las recomendaciones, pero no cumplen ninguna. Eso me parece que es hasta un engaño en general, porque pues lo que hay que hacer es cumplir y acatar las solicitudes y las recomendaciones que hace la comisión. Sí. Es un tema de debate. Javier, te agradezco mucho que me hayas acompañado en Cara a Cara. Al contrario, como siempre estamos para servirles. Gracias. Bueno, allí tenemos a Javier Perlasca, cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues bueno, esta información y estos datos ya los teníamos del año pasado. No geolocalizan las autoridades, no operan ni sirven los sistemas de videovigilancia, no son expeditos y rápidos en la búsqueda de una persona, tardan hasta 10 meses, ya escucharon. Una víctima va hasta la policía municipal a pedir ayuda y frente a la policía se lo llevan y desaparece. Están con sobrecarga de trabajo los agentes del Ministerio Público, hasta 600 carpetas de investigación por agente del Ministerio Público. Hay aparte una alta rotación. Así como vamos a acabar con el problema de las desapariciones, más de 10,000 desaparecidos, 10,606 al 25 de septiembre según los registros de las bases de datos federales. ¿Cómo vamos a acabar con esta expresión de una economía ilegal paralela que existe en el Estado, una especie de narcocapitalismo en donde la muerte es el principal impulsor y catalizador de una economía ilegal que está insertada en nuestro Estado? Ojalá que este sistema de indicadores de la Comisión Estatal avance y pues vamos a dar seguimiento a este tema. Son las 9 de la mañana con 59 minutos. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana.